La primera vez que escuché hablar acerca de Luis Urbáez fue en el Seminario Teológico Ivy-Field. Allí uno de mis maestros, al entrar en el tema de la unción, la importancia de buscar la presencia de Dios, ser lleno del Espíritu Santo, este profesor comenzó a hablar de lo que él atestiguó. Él fue testigo del poder de Dios en un evento en el estadio La Normal de Santo Domingo. Él dice: yo había visto muchos predicadores, muchos hombres de Dios, pero ese día que yo vi ministrar a Luis Urbáez, pude ver lo grande que es el poder de Dios en una persona que no era elocuente, no era letrada, que con mucha dificultad articulaba sus palabras, pero la presencia de Dios fue tangible en aquel lugar. A quien le llaman el legendario Luis Urbáez, el dominicano de los años 50 más usado por Dios, hasta donde se tiene récord. Y es que los milagros que ocurrían cuando Luis Urbáez ministraba, cuando predicaba, eran sorprendentes. Hay varios libros que circulan en las redes del internet, en Amazon, que hablan y colocan informaciones muy relevantes en relación a Luis Urbáez. Se dice que sus ayunos eran intensos. Él pedía que lo sujetaban, que lo amarraran de un árbol y que lo dejaran abandonado. Así de radical era el evangelista Luis Urbáez. Se habla de una niña que él pedía en una actividad: Nazareno ven, y aquella niña recibió 2 ojos azules. Y cuántos otros testimonios sorprendentes escuchamos acerca de Luis Urbáez, que cuando se paraba en una tarima, literalmente hasta los inconversos sentían la presencia de Dios, que aún entraba a las discotecas y aún en esos lugares paralíticos se ponían de pies, porque la unción de milagros de Luis Urbáez era demasiado fuerte. Al uno leer los datos biográficos de todo esto que Dios hizo y de cómo terminó al final, uno se pregunta: ¿cómo es posible que alguien que haya impactado tanto, cómo es posible que alguien que Dios haya usado con tanto poder haya terminado de la manera que terminó? Por eso quise hablar en este podcast acerca de la importancia del carácter. Siempre hago énfasis a los hombres que mentoreo en diferentes países acerca de la importancia del carácter. Porque usted puede tener los dones más impresionantes, usted puede ser el hombre más elocuente, usted puede ser el hombre con la fe que mueva montañas, pero si usted no tiene carácter, usted no va a llegar a ningún lado. Y yo podría exagerar que si algo por lo que usted tiene que orar es para que Dios le dé carácter,
para que el carácter de Cristo en usted sea inmovible, porque ¿de qué le vale a usted llevar la palabra a muchos países, que la gente se sane, que los muertos resuciten, si al final, cuando venga la tentación y cuando venga la prueba, usted saldrá manipulado y saldrá influenciado haciendo lo que la carne y el enemigo quiera? Sí, Luis Urbáez fue el hombre más usado en los años 50 y probablemente en este tiempo no hay nadie que le supere, pero fue evidente que Luis Urbáez no tenía carácter. No trabajó para que ese carácter se quedara con él y que, sin importar lo que ocurriera en su vida, él se mantuviera al lado de Cristo, al lado de aquel que le dio los dones, al lado de aquel que lo guardó, al lado de aquel que manifestó su poder a través de él. ¿Y qué es lo que ocurre cuando Dios te usa pero tú no tienes carácter? Que finalmente las zorras pequeñas van a reinar por encima de los dones y por encima de la fe que usted tenga. Por eso Salomón dijo que las moscas hacen perder el perfume del perfumista. Hacen heder el perfume. Y si hay algo a lo que nosotros tenemos que dedicarnos, siervos y siervas de Dios, es a forjar el carácter, trabajar el carácter, aliarnos con personas que hayan demostrado que tienen el carácter de Cristo, pedirle que nos ayuden, porque nosotros queremos ser tan usados como fue Luis Urbáez, pero nosotros nos negamos a terminar como terminó Luis Urbáez. Nos negamos a terminar quemado en una discoteca. Nos negamos a terminar ahogado en llanto por los ingredientes tóxicos de un estupefaciente que nos controla el alma y todo el ser. Nos negamos a morir entre las piernas de una mujer vil que quiera llevarnos hasta las profundidades del mismo infierno. Nos negamos a morir apartado de esa presencia, de esa unción que un día nos levantó y nos usó. Qué bueno que el Espíritu Santo usó a Luis Urbáez de tal manera en Latinoamérica, en el mundo entero. Y qué extraordinario poder escuchar estos hombres que tuvieron el privilegio de asistir a los diferentes lugares donde Luis Urbáez se presentaba, en Nueva York, en el Estadio La Normal de la República Dominicana, en Panamá, en Puerto Rico. Pero qué triste final. Qué triste final. Y me hace recordar como lo posteó Egleida Beliar el 21 de agosto del 2019 a las 23:59. Dice Egleida: evangelista Luis Urbáez lo tengo en mi mente hace semanas, predicador de los años 50. Puede que haya sido uno de los evangelistas de República Dominicana más usados por Dios, con milagros nunca vistos. Los testimonios sobre lo que Dios hizo por medio de él arden en mi corazón desde hace años. Su terrible baja espiritual no opaca lo que Dios puede hacer en un mortal. Qué pena que las cámaras no estuvieron para ese tiempo. Hoy sería una joya verlas. Que Dios siga levantando ministerios con poder y los guarde para que terminen como inician. Si alguien tiene algo interesante, pásenmelo por favor. Y la gente comenzó a comentar. Los testimonios de lo que se ha escuchado acerca del legendario
Luis Urbáez, y vemos aquí que el pastor de Reforma y Fuego le comentó hace 3 años a Iglesia Aveliar, dice, bueno, y te tengo otro que me lo contó una sierva de San Pedro de Macorís de la iglesia, que una ocasión Luis, tú sabes que como tenía una batalla como un ser carnal, un ser mortal, tenía sus debilidades y llegó a Santo Domingo para dar una campaña y los pastores dijeron que no le iban a respaldar. Y Luis dijo, traigan lata de aceite y entremos en una habitación. Y si Jehová no la llena, esta campaña no es de Dios. Y cuenta la historia que cuando Luis comenzó a orar, las latas comenzaron a temblar y a llenarse de aceite. Impresionante. Hay que estar muy seguro de que Dios te habla y te muestra y del poder de Dios en ti para tú entrar en semejante desafío. Ismael Castillo Mejía le comentó, dice, un gran amigo mío me contó que en una ocasión Luis Urbáez, ya apartado del Señor, estaba tomando alcohol en un parque y un limpiabotas que era paralítico lo reconoció y comenzó a decir, por eso yo no creo en los evangélicos, porque este andaba predicando y mira ahora tomando alcohol. Y cuando Luis Urbáez lo escuchó, le dijo, para que tú veas que el problema no está en el evangelio sino en mí, en el nombre de Nazareno levántate. Y el limpiabota se levantó. Elsa Palmer dice, yo lo recuerdo estando pequeña, iba a la campaña que él hacía y era de gran bendición y muchos milagros acontecían por el poder de Dios a través de él. Era un hombre de Dios sin lugar a dudas, sin lugar a duda. Porque la gente está equivocada, la gente, claro que el que Dios está usando es de Dios, todo el que Dios está usando es de Dios. Pero como dice Denny Moore en Nueva York, el mejor de los profetas es el tiempo. El tiempo es que dice, en realidad, quién uno es. Y es mi oración que nosotros no terminemos así. Es mi oración que seamos usados como Luis Urbáez, pero que nunca lleguemos al final como llegó Luis Urbáez. Que nuestros tiempos al final sean tiempos gloriosos y que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado, cualquiera que sea nuestra batalla. Daria Habacuc dice, Dios le bendiga, Iglesia. Se dice que en una ocasión estaba predicando en un estadio de la Romana y el sol era muy intenso y en medio del mensaje él le habló a Dios y le dijo, Señor, si has traído a estas personas a escuchar tu palabra, ¿por qué permite que el sol los castigue? Después de decir, una nube cubrió el sol hasta el final de la campaña. Y así, muchos milagros más ocurrieron a través de este gran hombre de Dios. Y nosotros esperamos que el Señor siga levantando hombres y mujeres con tal intensidad y unción, pero que sobre todo seamos hombres y mujeres de carácter, que podamos trabajar en el carácter, pedirle al Señor que nos fortalezca el carácter y no nos permita nunca caer. Y si permite que caigamos, que podamos levantarnos rápidamente y que la muerte no nos atrape en la caída. Que cuando la muerte nos atrape arriba, levantado, buscando la presencia del Señor. Bueno, señores, espero que haya sido edificado con este comentario. Shalom.